Bien, hoy vamos a iniciar nuestro contenido con lo que es el manejo y el concepto del dinero, donde básicamente vamos a conocer los fundamentos matemáticos del manejo del dinero y lo que es el costo del dinero y cómo se calcula eso. Hablando más rápido, hablaríamos de lo que es las amortizaciones y el cálculo de los intereses. Entonces, hoy estaríamos dando valor de dinero en el tiempo. Dentro de este concepto, básicamente lo que vamos a conocer son los tipos de operaciones financieras y cómo se calculan las equivalencias de capitales financieros o capitales simples. La equivalencia de capitales financieros o simples, como lo estaba mencionando, y a partir de ahí, cuáles son las incidencias que tienen cada uno de ellos. Entonces tenemos el capital que interviene en una operación que básicamente se le denomina prestación o contraprestación, es decir, eh, tenemos una operación principal que va a estar basada por un monto que va a ser el dato de referencia para poder calcular el valor de dinero en el tiempo. Se denomina, como lo decía, prestación o contraprestación a las operaciones, y esas operaciones se inicia con la presentación de un capital o capitales que se entrega al que está pidiendo esa contraprestación. En este caso podríamos hacer el ejemplo de un préstamo que prestam, el prestamista ofrece a lo que es el prestatario. Entonces, los términos de prestación y contraprestación, obviamente se puede hacer referencia a lo que es la operación en sí, que va a ser un financiamiento. Y ese financiamiento, como lo estaba diciendo, se aplica a préstamos, pero no solamente son préstamos, sino también puede ser inversiones en mercado de capitales. Y eso está basado en lo que es la generación de capitales. Esa generación de capital básicamente tiene como base el ahorro. Y aquí tenemos dos conceptos importantes donde por un lado tenemos la rentabilidad del ahorro, que cualquier ahorrista que ponga su dinero en una inversión le va a generar. Y posteriormente está el costo del préstamo o la contraprestación. Este costo de préstamos generalmente se mide por la tasa de interés. Esta tasa de interés, a modo de simplificación, nosotros no tendríamos una diferencia entre lo que es la tasa de préstamos y la tasa de ahorro. Trabajaríamos en lo que es el mercado de crédito, donde por simplificación utilizaríamos solamente una tasa. Pero sabemos que en la vida real hay una diferencia entre esta rentabilidad del ahorro, donde la tasa de interés es diferente a la tasa de los préstamos. Generalmente las entidades financieras le llaman tasa activa a los costos de préstamos y tasa pasiva a los costos del ahorro. ¿Por qué? Porque para las entidades financieras el ahorro sería un compromiso.
por lo tanto está registrado en el pasivo. Y en contrapartida, los préstamos son un activo. Y por lo tanto le genera ingresos, ¿no? Entonces la operación de este tipo, existe alguien que tiene un excedente de ahorro y puede realizar un monto en particular para poder acumularse, que puede ser solamente un solo pago. Es como cuando hace un depósito y de un monto X y eso lo deja por un tiempo determinado en las entidades financieras. O puede hacer entregas periódicas, como unas mensualidades, a las cuales también se le va acumulando, pero las rentabilidades están en base al valor acumulado. Y de esa manera va constituyendo su ahorro. También están, en la parte de que interviene esto, siempre está una entidad captadora y otra ahorradora. Se suele hablar, como lo estaba diciendo, de un prestamista y un prestatario. Un prestamista, por analogía con lo que estamos hablando recientemente, sería el que inicia la operación entregando el capital y asumiendo, por tanto, un papel de acreedor. Y el prestatario sería el que recibe el capital y sería el deudor, ¿no? Y basándose en esa aplicación, prácticamente tenemos que existen dos participantes, prestatista y prestatario, que forman parte de la operación financiera. Otro punto que forma parte de una operación financiera sería la vida de la operación. La vida de la operación sería el plazo al cual se hace la operación, lo cual determina cuál va a ser el costo final, el costo real de la operación. Básicamente es el tiempo en el cual transcurre entre el momento en el que se emite el capital y al periodo en que se vuelve exigible el pago, que sería el momento del vencimiento. Otro tema que se tiene en cuenta en las operaciones financieras son los criterios financieros. El criterio financiero básicamente es la valoración y es una ley financiera que permite calcular las equivalencias entre los capitales, entre operaciones o entre periodos. Básicamente es una ley financiera que no es otra cosa que una fórmula que permite calcular la cantidad de dinero o de costo que va a representar en un periodo determinado, desde el punto de su emisión hasta el punto de su retorno o pago o cancelación. Ahí encontramos un nuevo concepto donde se conoce como equivalencia financiera, donde la equivalencia financiera es la base sobre la que se establece el intervalo entre los capitales que intervienen en la operación y, en definitiva, la materialización de un acuerdo que lleva entre las partes. Entonces, si suponemos que hay una operación de 10.000, una operación de 10.000, básicamente eso lo recibe hoy y este valor sería equivalente a un periodo determinado, a un periodo de tiempo determinado. Podemos decir que el tiempo es igual a un año. Entonces, para poder hallar la equivalencia financiera de este mismo valor
a un año, necesitamos tener una información más que es la tasa de interés. Esta tasa de interés permite determinar cuál es la equivalencia financiera en el tiempo o el valor del dinero en un tiempo determinado. Lo cual va a permitir hallar cuánto valdría este monto similar, pero dentro de un año. Entonces, si este valor de interés es del 5%, a un año, ¿cuánto valdría entonces estos 10.000 dentro de un año? Y utilizaríamos esta fórmula. Sería el capital futuro, que va a ser igual al préstamo por 1 más la tasa elevado a la n potencia. Voy a ponerlo así. N tenía que ser. Puse el cuadrado. Elevado a la n. Si yo aplico esta fórmula, me va a permitir obtener el valor equivalente a un año. ¿Cómo haríamos eso? Aplicando directamente la fórmula. Vamos a la calculadora para poder hacerlo. Entonces, tendría 10.000 por, abro paréntesis, 1 más el 5%, y eso me da igual a 10.500. Entonces, mi valor equivalente para dentro de un año de 10.000 hoy a un año sería igual a 10.500 unidades monetarias. Entonces tenemos la primera regla de la equivalencia financiera, donde toda operación financiera se tiene que verificar su equivalencia entre capitales que se constituye la prestación y los capitales de la contraprestación en base a esta ley financiera. Es lo mismo decir valor futuro y equivalencia financiera, tanto pasado, presente, futuro. ¿Cuáles son los elementos principales entonces de esta equivalencia? Necesitamos un capital inicial, una tasa de interés y un plazo. Con este concepto de equivalencia financiera podemos hablar ya del valor de dinero en el tiempo, porque ya entendemos cómo funciona la equivalencia financiera. Incluso el valor del dinero en el tiempo deja a entrever que posiblemente este dinero de hoy 10.000 podría valer mucho más dentro de un año. Sin embargo, hay un costo implícito que hace variar su valor nominal, pero no su valor real. Por lo tanto, este valor del dinero o tasa de interés hace que estos valores se vuelvan equivalentes, pero no iguales. El valor de dinero en el tiempo entonces mide cuánto el dinero debe capitalizarse a modo de mantener su poder adquisitivo o mantener su valor. Eso es lo que me permite hacer la equivalencia financiera y a su vez el valor de dinero en el tiempo. Dentro de lo que es esta equivalencia financiera, se puede distinguir entre lo que es
la capitalización. Esta capitalización puede ser capitalización simple o lo que se conoce normalmente como interés simple. ¿Cómo se da el interés simple? Usemos nuevamente el ejemplo de un préstamo por un valor de 1000. Un préstamo por un valor de 1000. Y este préstamo va a estar dada a una tasa del 3%. 3% anual. Y el plazo va a ser igual a un año, para hacerlo simple. Si yo quiero hallar su capitalización simple, voy a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual al capital capitalizado por el préstamo por voy a poner así, voy a poner X, por el plazo, que vamos a ponerlo como N, por la tasa de interés. Voy a ponerlo así, para que no se confunda al ver en la imagen. Este tipo de capitalización simple o capitalización de interés simple, básicamente se utiliza para valores menores o iguales a un año. Para valores superiores a un año, la práctica generalmente se utiliza otro tipo de capitalización, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cuánto sería entonces el valor equivalente a una tasa simple de este ejercicio? El capital sería igual entonces a 1000 por la tasa, que es 1 más 0,03 por el tiempo, que es un año. Y aquí vamos a utilizar nuevamente la calculadora para poder hacerlo. Voy a tener 1000 por 1 más, voy a poner entre paréntesis eso, va a ser 1000 por, abro paréntesis, 1 más 0,03 por 1. Me suma acá. 1000 por 1 más 0,03 por 1. Ahí está. 1030. Entonces, el valor a interés simple, equivalente a un año, va a ser a 1030. Unidad monetaria. Ahí tengo mi segunda regla de tipo de capitalización, que aparte de que existe una equivalencia, existe la primera ley, que es la capitalización simple. Estas capitalizaciones básicamente sirve para operaciones, como lo dije, a un año. La otra forma de capitalización sería la capitalización compuesta. Voy a ponerlo acá. Capitalización compuesta.
o lo que es lo mismo a interés compuesto. Ahí está. ¿En qué se diferencia esta capitalización simple y capitalización compuesta? En la forma de capitalización, básicamente. Esta capitalización compuesta es básicamente igual a esta fórmula que tuvimos acá como ejemplo inicial, donde el tiempo se vuelve en una potencia, haciendo que la variación del capital o del préstamo tengan una variación geométrica. Sin embargo, el interés simple tiene una variación aritmética. ¿Qué significa eso? Que la capitalización compuesta es mucho más grande o más amplia que la simple, debido a su condición de capitalización geométrica. Veamos un ejemplo de cómo se vería estos dos conceptos si lo comparamos. Hagamos el supuesto de que yo tengo un capital de 1000. Un capital de 1000. La tasa que se va a aplicar sería del 3%. 3%. Y el plazo que vamos a operar, supongamos que es 10 años. 10 años. Siempre hay que conocer que esta tasa puede ser mensual, trimestral, anual. Generalmente se identifica cómo está medido esa tasa y es muy importante saberlo. Si en caso no se menciona, solamente si 3%, se supone que es anual. Entonces, en el primer paso, para la capitalización simple, si se va a hacer un capital anual de 1000, esta capitalización simple va a tener el año 0, el año 1 y pongamos hasta el año 2. Donde en el año 0 yo lo pongo 1000, el interés que va a generar eso va a ser 1000 por 3%, va a ser 30. Y eso lo va a generar en cada periodo. Aquí voy a poner otros 2. Nuevamente aquí, 1000 por 30. Por 3, perdón. 30. Y esto así sucesivamente va a ir generando los intereses que uno desea. Esto es para la capitalización simple. Sin embargo, la capitalización compuesta funciona de la siguiente manera. Tengo mi 1000, en el primer mes se va a tomar el 1000 por el 30% y eso se acumula. ¿Qué quiere decir? Que para el siguiente periodo yo voy a tener una base de capital de 1030. Entonces el siguiente interés va a estar sobre este 1030. Ya va a ser 30.9 y así sucesivamente. Eso hace que el comportamiento que tiene uno con otro sea distinto. Si supongamos que es 2 años estos dos
estas dos operaciones, yo al cabo de 2 años aquí voy a retirar 1060. Sin embargo, en la capitalización compuesta voy a retirar 1060,9 en 2 años. Hay una diferencia aparentemente mínima, pero esto es solamente un ejemplo que le da la capitalización compuesta. ¿Perdón? No, para la capitalización compuesta, voy a escribirlo ahí, sería esta fórmula. Voy a poner acá. Capitalización compuesta sería esta. Capitalización va a ser igual a el capital inicial por 1 más la tasa elevado a la n. Así sería. Esa sería la fórmula de la capitalización compuesta. Pero, sí, el simple es así. El simple sería C igual a C inicial, vamos a ponerle, o P, por N por I. Así sería, por I. Claro, ¿qué es lo que yo hice? Simplifiqué nomás el proceso, ¿verdad? A modo de poder tener ya la suma total. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a hacerlo este mismo ejercicio, el 1000 sería el 1000 por 1 más la tasa que tengo acá, ¿sí? Que sería elevado a, usemos 2 años, ¿sí? 2 años. Y me sale 1069, ¿ok? En cambio aquí va a ser 1000 por la tasa por 2 años. Y me sale 60. Y yo necesito sumarle el 1000 para que pueda recibir toda la operación. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? En vez de hacer otra suma, acá le agregué el 1 más i, para que sea como un factor común. ¿Sí? Básicamente sería la fórmula que yo hice, sería así. C por, así sería, 1 más i, ¿sí? Por n. Ese sería. Entonces, cuando yo hago eso, vamos a hacerlo. 1000 por 1 más mi tasa por n, que sería 2. Sí. A ver. Ah, esto sería así. Te voy a poner doble paréntesis acá. Si no me suma también
el capital, y el capital solamente hay una vez. 1060. Pero son, cuando tenés un año, hace sin problemas. ¿Por qué? Porque esta C que está acá es como si fuera que le sumaba dos veces. Entonces, si acá era 1, así nada más, no habría problema de hacerlo así, con este factor. Pero al hacerlo 2, ¿qué es lo que hace? Toma el 1000 y aquí el 1000 otra vez, multiplica por la tasa, te da 30 y suma estos dos. Y ahí te da 2060. Pero en realidad esto nomás tiene que ser. Así nomás tiene que ser. Entonces, para más periodos, sería bueno solamente usar esta fórmula y se le suma directamente el capital inicial, que sería, vamos a hacerlo de esa manera, vamos a generalizar, que sería todo esto así por el C, voy a ponerlo entre paréntesis, así sería. Entonces vamos a generalizar para todos, así. Entonces acá lo que voy a hacer es tomar mi capital más nuevamente el capital por la tasa por el año, cierro paréntesis y ahí ya tengo 1060. Así sería. Entonces voy a tener, no voy a tener el problema de la adición doble. Pero igual el que es igual, o sea, va a ser menor igual a un año. Igual no creo que haya problema. Por eso. Generalmente se usa. En muchos casos se aplica el interés simple a más de un año. ¿Verdad? Pero en términos de academia se aplica solamente hasta un año. Entonces no habría problema de hacer, tal como vos decís, el factor común. Bien. Esto sería lo referente a equivalencia de dinero en el tiempo sobre capitalizaciones, es decir, llevar hacia el futuro. ¿Qué pasa cuando quiero hacer al revés? Porque no solamente voy a calcular valores futuros, sino también tengo que traer valores del futuro hacia el pasado. Es decir, tengo que hacer descuentos. Cuando yo necesito hacer descuentos, y ahí se aplica perfectamente lo que estamos hablando, ¿por qué no se hace la capitalización simple a más de un año? Porque no voy a llevar el periodo cero. Generalmente es un año 1 y ahí termina, ¿no? Para realizar los descuentos se utiliza la siguiente fórmula. Voy a usar una imagen que va a ser mucho más ilustrativo. Va a estar mejor expuesto. Ahí pego esto. Esta fórmula. ¿Qué es lo que pasó con la diferencia de la fórmula anterior? Este es un descuento compuesto. En la amortización compuesta, este valor que está como denominador estaba multiplicando. En el descuento se divide. Entonces,
ahí hacemos la equivalencia cuando queremos traer valores del futuro al pasado. Supongamos que yo cobro un cheque que vence dentro de 6 meses. El banco no me va a pagar el valor nominal del cheque, sino me va a descontar al valor presente. Y para eso utiliza esta fórmula. Supongamos, vamos a volver a nuestra planilla de cálculo, que yo tengo un monto por 10.000. Tengo una tasa de 10% anual, 10% anual, y el plazo es de 6 meses. Utilizando la fórmula que acabamos de observar, que va a ser esta, voy a poder calcular el valor presente de estos 10.000. ¿Cuál es la peculiaridad que tengo acá? Que mi tasa, la tasa que se está planteando, es de 10% anual y el plazo es de 6 meses. Eso hace que haya una disparidad de periodos o de medición, porque tengo periodos mayores en tasas y tengo plazos distintos a un año. Si la tasa es anual y el plazo es de 3 años, no hay problema, uso así mismo, toda vez que sea anual también. Pero ¿qué pasa si es menor? No llega a un año, por lo tanto hay que fraccionar esta tasa. Entonces, como estamos hablando de un interés compuesto, lo que generalmente se hace, y eso se aplica solamente a interés simple, es interés simple, se hace el 10% dividido 12. Y ahí ya tengo mi tasa en porción mensual y para poder calcular así como me pide este valor de 6 meses. Pero esto me dice que es interés compuesto, por lo tanto no puedo aplicar una función directa de interés simple porque no estoy teniendo en cuenta la capitalización. Entonces, tengo que usar una fórmula que va a usar esta porción para poder hacer la conversión. Entonces, voy a poner esto acá, interés compuesto. Aquí voy a tener la tasa anual y en esta parte voy a tener la tasa mensual. Porque quiero pasar de anual a mensual, a interés compuesto. Entonces voy a escribir mi coeficiente o este factor que va a ser 1 más i a la n. Y esta n es anual, vamos a ponerle a de anual, que va a ser igual a 1 más i, pero esto va a ser mensual, elevado a la n mensual. Y reemplazo mis valores. ¿Qué valor yo conozco? Y conozco esta tasa que es anual. Entonces, eso voy a reemplazar acá. Voy a tener 1 más 10% elevado a la 1. Lo voy a dejar así, porque la potencia unitaria no se pone. Y esto lo vuelvo a exponer solamente para tenerlo expuesto. Y esto lo voy a elevar a la 12 porque la equivalencia es que un año es igual a 12 meses, por lo tanto quiero tener la tasa mensual. Voy a poner bien esto, que es 1. Y aquí
empiezo a trabajar sobre las conversiones. Todo lo que puedo calcular, calculo. Esto sumando me da 1,1, que va a ser igual a 1 más I mensual elevado a la 12. Tengo que despejar esta I para poder calcular el IAI mensual. Entonces, como esto tengo una potencia, no puedo sacarlo de la potencia. Para poder hacerlo tengo que aplicar raíz cuadrada a todos los miembros de la ecuación. Entonces voy a tener raíz cuadrada de 1.1 igual a raíz de 12 es. Raíz de 12 de 1.1 elevado a la raíz de 12 de 1 más I mensual elevado a la 12. Y esto me permite hacer una simplificación y con eso elimino la raíz. Y voy a despejar mi I. Entonces acá voy a seguir teniendo raíz de 12 de 1.1 igual a 1 más I. Y ahí ya puedo despejar la I. Entonces voy a tener acá raíz de 12 de 1.1 menos 1 igual a I mensual. Con eso yo ya puedo hallar cuánto es mi mensual. Entonces voy a poner aquí raíz de 12 de 1.1 y la raíz es de 12. Entonces voy a hacer su equivalencia de 1 dividido 12 menos 1. Entonces mi tasa mensual, aquí la I mensual, I igual a, ahí está, lo voy a poner en porcentaje. Ahí está, este es 0,8. En este caso no hay diferencia porque estamos hablando de un año. ¿Sí? Si le ponemos un poco más acá, este es 8.3 por ejemplo. Y aquí solamente 0,8. Es un 0.3 puntos porcentuales menor. Como los montos son mínimos, entonces por eso es eso. Entonces, este es el procedimiento el cual se tiene que hacer para poder hallar el submúltiplo de tasas menores a plazo de tasas anuales con periodos menores a un año. Entonces, aquí mi tasa mensual convertida, tasa mensual, va a ser igual a 0.8. Y este voy a utilizar para aplicar esta fórmula. Entonces, el valor actual a 6 meses de 10.000 va a ser 10.000 dividido 1 más esta tasa, ¿sí?, elevado a la 6. Voy a poner el elevado nomás, para que no se confunda tanto. Elevado a la 6. Entonces el valor hoy de 10.000 es 9.535 en términos absolutos. Ok. Entonces ahí tenemos el concepto de amortización, perdón, de capitalización y descuentos. En ambos casos. Y como lo decía al principio, es por ello que la capitalización es simple, se aplica solo a un año, porque su conversión ya no es aplicable, porque solamente a un año no hay por qué llevarlo de un periodo a otro. ¿Qué pasa si tengo capitalizaciones o descuentos, mejor dicho, de un año, pero en 6 meses, así como estamos haciendo? Puedo hacerlo interés simple y no se recomienda.
básicamente, porque estamos hablando de un solo periodo, por más que sea mensual, son varios periodos, entonces se recomienda hacer los descuentos de esta manera. Esto básicamente se aplica a operaciones financieras tanto de ahorro, inversión, crédito o préstamo. Las capitalizaciones, como los descuentos, también se utiliza para cálculos de valores de flujos. ¿Qué significa eso? Yo tengo proyectado un flujo de caja a N años y quiero hallar cuánto es su valor hoy de todos esos periodos. Entonces le aplico el descuento para poder ver cuánto es en total esos flujos a un periodo determinado. Generalmente se utiliza para hallar el VAN, el famoso VAN, valor actual neto. Entonces, se puede aplicar a préstamos, a leasing, a fideicomisos, a letras de cambio, a factoring, a lo que es reporto, incluso a lo que es divisas, aplicando su valor presente, obviamente. ¿Consultas? ¿Dudas? Bien. También en estos tipos de valor del dinero en el tiempo no solamente se aplica a operaciones específicas, sino también a amortizaciones con varios periodos. Entonces lo que vamos a hacer acá son las tablas de amortizaciones, donde yo puedo tener el periodo, el capital, el interés, la cuota y la amortización. Y eso me va a permitir obtener un saldo. En base a eso, yo necesito los mismos datos que habíamos hablado sobre los tipos de amortizaciones. Donde tengo el capital, vamos a hacer un capital un poco más grande, que puede ser de 1 millón. Vamos a hacer un plazo de 6 meses. Vamos a hacerle 2 años. 2 años. Periodos mensuales. Y la tasa, vamos a suponer que es 10%. Entonces voy a tener mi tabla de amortización, que va a tener obviamente 24 periodos. 24 periodos. Voy un poco más. ...21, 22, 23 y 24. Ahí está. Será hasta el 20, pero va hasta el 24. Y voy a armar mi tabla de amortización. Son 2 años, significa ya sé que es una amortización o una amortización compuesta. Tengo que hallar la cuota. Existen fórmulas para hallar la cuota. Yo le voy a pasar eso al material para que puedan tener el formulario. Pero también podemos utilizar la herramienta Excel. Para la herramienta Excel, la cuota sería igual a la función pago.
Antes de hacer este cálculo, yo tengo que transformar este 10% a un periodo mensual. ¿Por qué? Porque son periodos mensuales las operaciones que se van a hacer. Entonces acá tengo que hallar una tasa mensual. Ya sé cómo se hace, por lo tanto voy a aplicar directamente la fórmula que estábamos trabajando, que es esta que está aquí. Ya no vamos a hacer el desglose, obviamente. Vamos a aplicarlo directo nomás. ¿Cómo? No, no va a hacer falta. Directamente aplicada a 2 años y listo. Entonces tengo acá 1 más la tasa, que es de 10%, a lo que es 1 sobre 12, que es igual a la raíz, menos 1. Entonces mi tasa mensual va a ser de 0,8%. Igual que el anterior que estábamos viendo. En este caso es 7,97. Y aquí voy a tener el capital, la tasa de interés, que va a ser el mensual, que va a ser el millón por esto que está aquí, y la cuota. Vamos a usar números enteros. Entonces con la función pago, yo puedo hallar la cuota. Me pide la tasa mensual, que es esto. Después me pide el número de periodos, que es 24 meses, 2 años por 24, por 2, o sea, por 12. Voy a ponerlo así, por 12. Y luego el valor del préstamo, que es 1 millón. Entonces, mi cuota va a ser 45.946 por 24 meses. ¿Cuánto se equivale a la amortización de esta cuota? Y la amortización sería igual a la cuota menos el interés. Entonces tengo mi cuota menos el interés. La amortización de este periodo es 37.000. Y el saldo va a ser el capital menos la amortización. Este saldo que está acá se lleva como nuevo capital y se vuelve a aplicar el interés correspondiente. Entonces mi interés en este caso va a seguir bajando, la cuota va a ser igual. Aquí nuevamente voy a utilizar capital menos interés y el saldo va a ser cuota menos interés. Y así sucesivamente va a ir hasta completar mis 24 meses de periodo. 24 meses de periodo. ¿Qué es lo que yo veo acá? Generalmente lo que se ve es cuánto es la cuota, cuánto es el interés que se va a aplicar en cada uno de los periodos. Tengo mi cuota, ¿sí? La amortización, sí. En realidad tengo 25 periodos porque tengo el 0 acá, por eso es que tengo así. Voy a quitar nomás el 0. Si no me cuenta como 25 periodos. Entonces aquí tengo ya cancelada la cuota. Esto sería lo que se conoce generalmente como sistema francés. Amortización amortización creciente y cuota fija. Aquí existen otros sistemas que pueden ser el alemán, el americano, que forma parte también de lo que es los sistemas de amortización, que utilizan las equivalencias en el tiempo para poder hallar, obviamente, estas cuotas. Esto es básicamente lo que hace es ver en cuánto tiempo se va a cobrar todo este capital
y cuánto debería de sumarse a modo de que se obtenga una equivalencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final del periodo se va a cobrar el total de capital, que sería esto, 1.000.000, y se tendría que tener, para poder mantener su equivalencia, 1.102.710. ¿Sí se ve ahí? Sí, ahí se ve. Entonces el mismo concepto, obviamente hay un spread acá que generalmente las entidades financieras tienen, pero es el mismo concepto que se aplica tanto para las fórmulas que vimos de amortización y de descuento. Ok, ¿dudas? ¿Consulta? Te escucho, Sabrina. No, profe, creo que no. Bien, Creo que entendí. perfecto. Bien, ¿y qué te parece si lo dejamos acá? Yo voy a levantar los materiales, estos ejemplos que trabajamos, vamos a que ustedes puedan mirar, y a su vez al levantar las actividades.